Vamos a continuar con la exposición del libro de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, leeremos del versículo 22 al 26, pero la predicación será únicamente acerca del fruto del Espíritu, que es paz. Gálatas 5, versículo 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, este día reconociendo que tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Padre Celestial, el Creador de todas las cosas, Señor. Y que por tu palabra creaste y sostienes todas las cosas, Señor. Y ahora sostienes y mantienes a tu creación, a todos y a cada uno de tus criaturas, Señor. Te alabamos y te glorificamos por quien eres, Señor. Y nos presentamos este día delante tuyo, Señor, para adorarte de acuerdo a esto, Señor, de acuerdo a tu palabra, sabiendo que eres misericordioso, bondadoso, pero sobre todo que eres santo, santo, santo. Padre Santo, te pedimos esta tarde, Señor, que mediante la predicación de tu palabra, tú obres en los corazones de todos, Señor, y que crezcamos cada vez más a la imagen de tu Hijo, Señor, para que toda alabanza y toda gloria, Señor, sea hacia ti y tu Hijo, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra y bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy llegamos a la tercera virtud, que es parte del racimo, por así decirlo. El racimo del fruto del Espíritu. Y veremos que esta virtud fluye de una persona que ha sido reconciliada con Dios. Una persona que está en paz para con Dios. Hoy llegamos a esta tercera virtud que es parte de esto. Y el día de hoy vivimos en tiempos en los que la paz se ha vuelto una palabra bonita, pero al mismo tiempo lejana y poco entendida en su verdadero significado. Basta una mirada a los titulares de los noticieros y te darás cuenta de lo que estoy hablando. Tenemos guerras que nadie entiende, familias que se rompen, matrimonios con divorcios, adulterios y contiendas. Y con todo esto, almas que se consumen en ansiedad. Y esto todo puedo entenderlo en el mundo. Pero lamentablemente incluso dentro del pueblo de Dios hay corazones agitados, relaciones tensas y congregaciones heridas. Pero hermanos, ¿cómo olvidar las palabras de Jesús cuando dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da? ¿Qué clase de paz es esta? ¿A qué se refiere nuestro Señor? ¿Dónde se encuentra? ¿O cómo se vive esta paz? Este mensaje no trata sobre una paz superficial que simplemente calme nervios. Jesús nos dice claramente que Él no la da como el mundo la da. Y Pablo, al igual que el Señor, nos está hablando de esa paz, no está hablando de esa paz del mundo. Y no me malinterpreten, por supuesto que la paz a la que se refiere el Señor y Pablo calma los nervios y acaban con toda ansiedad. Pero lo que me estoy refiriendo y a lo que nos enfocaremos es a la paz que transforma, la que nace del Espíritu y que brota de la cruz,
y se manifiesta como testimonio poderoso en un mundo corrupto, en tensión continua, en pleitos, en guerras, en iras. Y es que cuando la paz viene de Dios, no solo se siente en el interior, sino que se vive y se comparte y revoluciona todo lo que toca. Y ahora, como un recordatorio breve del contexto de la carta a los Gálatas, recordemos que esta fue escrita por Pablo en un contexto de tensión, porque los creyentes estaban siendo influenciados por enseñanzas que mezclaban el evangelio con obras de la ley. Y esto estaba provocando conflictos, confusión, división y esclavitud a la ley. Y Pablo, con profunda preocupación pastoral, inspirado por el Espíritu Santo, les muestra por medio de una lista que contrasta con las obras de la carne que la verdadera vida cristiana no se vive por esfuerzo humano, sino por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Y después de nombrar el amor de Dios en primer lugar, Pablo, como el fundamento del fruto, y ver el gozo como la inmutable y alegre respuesta a la salvación recibida, ahora menciona la paz. Y el apóstol percibía claramente la ausencia de paz entre algunos de los creyentes de Galacia. Él conocía bien los conflictos internos, los celos, las divisiones y los arrebatos de ira. Incluso los experimentó en carne propia al enfrentar la oposición de los judaizantes. Él enfrentó las falsas acusaciones, chismes en contra de él. Y por eso él usa un lenguaje impactante. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, como advirtiendo que sin freno esas actitudes podrían llevarlos a su propia destrucción. Por eso Pablo cita la paz en tercer lugar como el fruto del Espíritu, como la evidencia de una vida regenerada. Y obviamente la cita inspirado por el Espíritu Santo. Y mis hermanos, hoy, 2000 años después, el llamado de Cristo sigue vigente en medio de una cultura marcada por ansiedad, división y confusión. Porque hoy los matrimonios y las familias siguen sufriendo. Están desgastados por heridas no sanadas. Y si checas un poco la historia, unos 60 años atrás, podrás notar cómo la sociedad se ha polarizado. Ha ido del machismo, que es pecaminoso, al feminismo, que es aún peor. Y hemos llegado a una sociedad confundida y en conflicto, sin tregua, aún en lo más básico y elemental, la familia y el matrimonio. Ahí hay incluso guerras hoy día, ahí empiezan. No tenemos que ir muy lejos ni encender la televisión. Ahí hay incluso guerras. Incluso en la iglesia hay congregaciones marcadas por competencias y juicios internos. Y muchas iglesias parecen buscar más la paz del mundo que la del Salvador. Incluso en la doctrina del matrimonio, entre algunas iglesias que afirman tener sana doctrina, a veces adoptan posturas que intentan ser más sabias o buenas que Dios mismo. Y así fallan en evidenciar la paz que solo el Espíritu Santo puede dar. Así que la paz parece ausente, tanto en los hogares como en la sociedad. Pero hermanos, hay esperanza porque el Espíritu Santo no ha dejado de obrar en su pueblo. Porque si hemos sido unidos a Cristo, Él produce en nosotros una paz que no depende de circunstancias o de la cultura, ni de emociones, sino del poder de Dios obrando en el corazón. El poder de Dios obrando en el corazón.
que depende del Espíritu que nos capacita para vivir reconciliados con el prójimo, como esposos, hermanos y ciudadanos. Porque cuando el fruto reina en el corazón, nuestras relaciones dejan de ser campos de batalla y se convierten en vitrinas vivas del Evangelio. Y es que este fruto al que se refiere Pablo como fruto del Espíritu no es un estado emocional o un deseo humano. Es, como él mismo le dice a los filipenses, es una paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Título del sermón: el fruto del Espíritu es paz. Y lo veremos en 3 verdades esenciales: la paz como fruto del Espíritu, la paz que nace de la cruz y la paz como testimonio. La paz como fruto del Espíritu, punto número 1. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pablo, al poner la paz como fruto del Espíritu, no está diciendo que nos está diciendo que esta no se origina en el hombre o en técnicas humanas o en circunstancias externas, menos en filosofías antiguas o modernas o esfuerzos psicológicos. Lo que Pablo nos está diciendo claramente es que esta proviene del Espíritu Santo que habita el corazón regenerado. Es la paz que proviene del Espíritu Santo que habita el corazón regenerado. El comentarista dice: el fruto es la pura consecuencia del estar en Cristo, que junto con el amor, la paz y las otras virtudes son un solo fruto, como un racimo de santas disposiciones que brotan y se desarrollan al mismo nivel. En otras palabras, al crecer el amor, crecen también el gozo, la paz y las demás. Síganme en sus Biblias, Gálatas 5, versículo 22. Y estas primeras 3 virtudes están íntimamente ligadas, mis hermanos. Amor, gozo y paz. Y las 3 nos hablan de esta especial nueva relación con Dios que tiene el creyente. Pues son las que nos capacitan para tener una santa comunión con Él. La vida del creyente depende de la comunión que tenemos con Él. Amor a Dios, gozo en Dios, paz con Dios. Las 3 nos hablan o describen esta nueva relación con Dios y están ligadas. Por ejemplo, el gozo es no solo una consecuencia necesaria del amor, sino hasta un deber. Pablo les dice a los filipenses: gozaos en el Señor, como si fuera un mandato. Y todo el que ha sido reconciliado con Dios, ¿cómo no va a gozar de entera paz, sabiendo que ha sido amado y justificado por aquel en quien ha creído? Pablo nos está diciendo que la paz está en este racimo y es un fruto dado por Dios, un fruto para esta especial relación con Él, para tener una santa comunión con nuestro Dios trino. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de hablar de la paz como fruto visible del Espíritu en una persona, debemos entender su raíz invisible, la paz con Dios. Y repito, esta paz no es un sentimiento, se siente, pero es más que eso. Tampoco es una experiencia mística, sino que es una realidad jurídica y espiritual. Según el lenguaje que usa el apóstol Pablo, él afirma que al ser justificados por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo,
entramos en una nueva posición legal con Dios. Él dice que dejamos de ser enemigos de Dios para ser reconciliados con Él. Y esa nueva posición legal transforma nuestra identidad y nuestra relación en comunión con Él. Antes estábamos en guerra, en enemistad contra Dios, y no lo sabíamos, pero esa era nuestra verdadera situación. Esa era nuestra situación legal. Pero al ser justificados, nuestra identidad y nuestra relación ahora es en comunión con Él. Y esta nos trae gozo y paz. Y escuchen, mis hermanos, no importando las pruebas o las tribulaciones, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Dios nos lo ha dado, nos ha amado y nos lo ha mostrado, porque aun cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos sido ya perdonados y justificados en su sangre. Miren cómo dice Pablo a los romanos en el versículo 10 del capítulo 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, la paz que produce el Espíritu no es simplemente emocional o circunstancial, sino que es espiritual y redentora, porque se trata de una nueva posición legal con Él, con nuestro Dios soberano. Y Pablo nos enseña en Romanos que la justificación por medio de la fe en Cristo es la base de esta paz. Antes de esta justificación vivíamos como enemigos de Dios, bajo condenación, sin esperanza verdadera, tratando de buscar llenarnos en otros lugares de paz o de felicidad y encontrando gozo en cosas perecederas, malinterpretando el amor. Pero cuando fuimos unidos a Cristo, el tribunal divino nos declaró justos. Y eso nos dio una posición firme de reconciliación. Y es el fruto al que está refiriéndose Pablo con los Gálatas. Así que esta paz vertical con Dios es el fundamento. Y solo quien ha sido reconciliado con Dios mediante la fe en Cristo puede experimentar y manifestar la paz verdadera. Matthew Henry enseñaba, la paz con Dios abre la puerta a toda paz interior y exterior. Voy a repetirlo. La paz con Dios abre la puerta a toda paz interior y exterior. Sin ella, todo está en guerra. La Confesión Bautista en el capítulo 11 dice de la justificación, en el párrafo 1 lo dice claramente y prácticamente lo resume así. A los que Dios justifica, Él también les da paz con Él mismo y acceso en gracia a su presencia, a la comunión con Él, esta nueva relación que ahora tenemos con Él, amor, gozo y paz. Así, mis hermanos, esto significa que esta paz no se pierde con los altibajos emocionales, sino que se sostiene por la obra consumada de Cristo, quien nos nutre con su gracia. Y esta paz de la que habla Pablo es el fruto del Espíritu que es de esperarse en un creyente y no puede florecer en un terreno sin paz con Dios. Y la justificación es ese terreno fértil, el cual es regado por la gracia divina y que hace brotar una vida de paz, tanto interna como relacional. Así que en aplicación para nosotros, mis hermanos, en nuestros matrimonios,
Si ambos esposos han sido justificados por fe, la paz con Dios debe reflejarse en su trato mutuo. Ya no hay espacio para enemistades o contiendas internas. Ya no hay justificación alguna para iras o manipulaciones o heridas retenidas o guardadas. Recuerden, esas son manifestaciones de la carne. Porque la paz recibida, dada por Dios en el matrimonio, se convierte en paz compartida. Y si uno de los dos no es creyente, entonces el poseedor de este fruto tiene mayor responsabilidad, pues tiene la misión de reflejarla y compartirla y ser testimonio al cónyuge incrédulo. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Porque el creyente que sabe que ha sido justificado sin merecimiento, deja de exigir perfección y empieza a extender gracia. El hogar se convierte en un espacio de reconciliación, no de competencia ni crítica. En otras palabras, el creyente que conoce el evangelio deja las contiendas y los pleitos, pues tiene la misión de sembrar con sabiduría en su cónyuge el fruto. Esa es la misión de un cónyuge que tiene un esposo o esposa no creyente. Tiene esta misión de sembrar el fruto. Vean cómo lo dice Santiago en el capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y escuchen, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y en el servicio cristiano, mis hermanos, es lo mismo. Quien tiene paz con Dios ya no sirve desde el temor o el legalismo, sino sirve en gratitud y lo hace desde la libertad de saberse aceptado, perdonado, en paz con Dios. ¿Cómo no servir a mi Dios, quien me ha rescatado, quien me ha perdonado, quien me ha justificado, quien me ha redimido, y ahora estoy en paz con Él? Y así la paz fluye hacia otros como un río que no cesa. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y saberse en paz con Dios nos libra de buscar aprobación humana o compararnos como hacían los judaizantes. Porque como hijos justificados por Dios podemos servir y amar sin envidia ni competencia. Como exhorta Pablo en el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y para este tiempo, mis hermanos, de cierta incertidumbre, de tantos conflictos, abrimos las noticias, ya casi estamos esperando a ver a qué hora va a venir alguna nueva guerra o una amenaza de algo. El creyente no debe afanarse en medio de noticias que dividen y generan tensiones constantes. Porque como creyentes podemos caminar sin miedo, sabiendo que la paz más profunda, la paz con Dios, no depende del contexto político, sino del evangelio que nos ha reconciliado y que es proveída por nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruega con acción de gracias. Traemos nuestras oraciones a nuestro Dios y Padre.
reconociendo quién es Él, como hoy aprendíamos, santificándolo, apartándolo como ese santo, santo, santo. Y Pablo les dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No habrá afán en ustedes. Esta paz no depende del estado de ánimo o del entorno, sino que es una certeza espiritual de una nueva posición legal que da descanso al alma. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso, aunque haya tormenta y tensiones afuera y guerras, hay quietud en el interior del creyente. Así que en resumen, en este primer punto, la paz con Dios no es una sensación, es una posición. Y esa posición, justificado por fe en Cristo, es el terreno donde el Espíritu produce el fruto de paz que transforma nuestras vidas. Así que es para autoexaminarnos. ¿Hay esta paz en mi vida? ¿O me afano todavía con las cosas de este mundo? Tenemos que poner nuestra mirada en nuestro Señor. Es muy importante. Ahora, mis hermanos, esta paz con Dios no solamente es el comienzo de la vida cristiana, sino que es el fundamento constante y continuo. Porque fuimos justificados, vivimos en paz. Y porque vivimos en paz, el mundo ve en nosotros el fruto del Espíritu, que sobrepasa todo entendimiento. Hemos visto la paz como el fruto del Espíritu. Ahora veamos la paz que nace de la cruz. Pablo dice en el versículo 23 que contra tales cosas no hay ley. Él está hablando del fruto del Espíritu. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Y que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo que está diciendo Pablo en referencia a tales cosas es que la paz no es un lujo emocional, como un accesorio o algo que tú fabriques en tu mente, sino que es el resultado de una vida crucificada. Y es que cuando somos justificados por la fe, la paz con Dios se convierte en una realidad objetiva y poderosa. Y esa paz no se queda en un momento únicamente, como ya hemos visto, sino que se despliega día a día. Y cuando meditamos que fue la cruz la que abrió el camino a esta paz, entendemos también que es la cruz de Cristo, es el instrumento de nuestra justificación. Pero también es el altar donde el yo es llamado a morir. En Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, Jesús nos invita a tomar nuestra cruz cada día. Nos invita a rendir el control y a abrazar la entrega a Él. Y noten que Jesús no nos invita a mejorar un poco, sino a morir por completo al yo, para vivir en Él. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nuestro Señor nos está diciendo que es necesario morir al yo, al orgullo, y que esta muerte al yo es radical. Y paradójicamente es el camino a la verdadera paz. Porque la paz que nace de la cruz no solo es legal, sino también es vivencial. Se manifiesta en nuestras relaciones. Es la reconciliación con Dios en términos reales, prácticos y evidentes, donde morimos al yo y ya no luchamos por tener la razón ni por defender nuestra propia justicia,
sino que descansamos en lo que Cristo hizo, en su justicia perfecta, que nos ha dado esta nueva relación con Dios, esta nueva comunión de amor, gozo y paz. Por eso, como creyentes, debemos de mirar a la cruz y gloriarnos únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que esta rendición diaria no es una pérdida, sino es el portal o la entrada a una paz más profunda. Porque cuando muere el yo, cesa la lucha interna, cesa la ansiedad por tener razón, el afán por controlar todo. Esa es la paz de Cristo que nace de la cruz. Una paz que reconcilia, que aquieta el alma y que transforma. La que nos permite ahora caminar en paz cuando reconocemos que Cristo lo ha hecho todo en la cruz. Y podemos ahora caminar libres de la esclavitud al pecado, después de que Cristo nos dio vida y nos liberó en la cruz. Por eso Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo apunta a la cruz para nuestras vidas prácticas. No solo para la salvación y la justificación, sino que ahora la apunta para nuestras vidas prácticas. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La paz empieza en el momento de la justificación, pero se vive y se profundiza cada día cuando entendemos lo que ocurrió en el Calvario. Y cuando crucificas diariamente el yo, cuando mueres a tu carne, a tus pasiones y deseos pecaminosos remanentes, esa muerte produce paz. Y escuchen, contra ese comportamiento o actitud no hay ley, dice Pablo. Y esta paz se ve como serenidad interior, pues tienes paz con Dios. Pero también se ve como armonía en todas nuestras relaciones. Paz vertical, paz horizontal. Por eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La cruz no solo canceló nuestra deuda, también quebró el poder del yo, el orgullo, la autoidolatría quedan en la cruz. Y el remanente lo llevamos a la cruz, lo crucificamos cada día. Ahí es el lugar donde cesa toda enemistad. Ese es el fundamento de nuestra reconciliación, pero también es necesaria para nuestra vida práctica y diaria. También es el fundamento para ello. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo está hablando aquí de la paz como resultado de morir al ver a la cruz de Cristo, con el cual has sido crucificado. Y tomas tu cruz y lo sigues. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, declara Pablo. Es ahí donde hemos sido reconciliados y es ahí donde nuestros deseos egoístas que aún dan patadas de ahogado mueren. Y esto es una obra del Espíritu Santo diaria. Cuando providencialmente Dios obra en nosotros y fluye el fruto, la paz en una vida rendida ante la cruz de Cristo en obediencia. Y hermanos, para que no me malentiendan, esta obediencia al llamado de morir al yo es algo que hacemos en gratitud,
aquel que nos amó y nos justificó, aquel que cambió nuestra situación legal y que ahora nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo. Es amor en respuesta a ese gran amor que hemos recibido. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Cristo dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. La paz que nace de la cruz es la base para vivir en armonía con los demás. Matrimonios sanos, iglesias unidas, ciudadanos pacíficos. Y esta es una marca de un hijo de Dios. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que, nuevamente, aplicación para nuestros matrimonios. La paz verdadera en el hogar no se logra cuando cada uno lucha por imponer su voluntad y se impone al otro. Ahí no se logra la paz. Sino cuando ambos esposos mueren al orgullo y adoptan el carácter de Cristo. La cruz nos enseña que la paz florece cuando hay humildad, perdón y entrega. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese amor de Cristo por la iglesia brota de la cruz y es el que estamos llamados a imitar. Es el mismo que produce paz en nuestros matrimonios. Los esposos que mueren al ego y que se rinden a la guía del Espíritu Santo viven en armonía. Porque cuando el Espíritu Santo nos lleva a la cruz, al lugar de humillación, perdón y entrega, dejamos de construir defensas. El orgullo es quebrantado y ahora empezamos a construir puentes de comunicación. Allí nace la paz, una paz que no exige justicia inmediata, sino que ofrece gracia. Una paz que reconcilia, porque fluye de la reconciliación que Cristo logró por nosotros. Y en la iglesia, los conflictos nacen igualmente cuando el yo reina. Pero cuando los creyentes han sido crucificados con Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y estas ya no dominan las relaciones. Y la paz reina en la congregación. Nada hagáis por contienda o vanagloria, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2. Esta mentalidad de cruz elimina la competencia y el juicio mutuo. Y nos hace mirar a la cruz en humildad, sabiendo que hemos sido perdonados y reconciliados por pura gracia. Para todos, servimos sin buscar reconocimiento, escuchamos con humildad y corregimos con mansedumbre. Y renunciamos a expectativas egocéntricas y abrazamos la unidad en Cristo. Porque si hemos sido unidos a Cristo, no solo hemos recibido la paz como un regalo, sino que hemos sido llamados a vivirla como un estilo de vida. Y esa paz no florece en terrenos llenos de orgullo. Nace cuando hay entrega, cuando miras a la cruz y cuando hay muerte al yo. Y todo creyente que quiera vivir en paz deberá pasar por ella, por esta cruz, renunciando cada día al ego, al yo que divide, al orgullo que hiere y a la carne que insiste.
Y es que si el corazón aún pelea por tener el control, por salirse con la suya, por ser reconocido, entonces la paz será intermitente, superficial o incluso falsa. Pero nuevamente escuchen, si somos discípulos del crucificado, debemos abrazar también su camino. No hay paz verdadera sin rendición al yo. No hay reconciliación sin quebrantamiento del yo. Es parte del Evangelio. Y el Evangelio se extiende a nuestras relaciones. La cruz no fue un adorno, fue una muerte. Así que hoy el llamado para todos es a crucificar tu yo y dejar que el Espíritu produzca paz donde antes hubo guerra. Porque donde hay muerte al yo, hay vida en Cristo. Y donde hay vida en Cristo, hay una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Así, hasta ahora hemos visto cómo la paz con Dios lograda por la justificación en Cristo es el fundamento espiritual de una vida transformada. Luego hemos visto que esa paz se profundiza cuando el creyente muere al yo diariamente. Pero el fruto del Espíritu no solo se vive en lo íntimo, sino que se manifiesta hacia afuera. La paz que el Espíritu produce no se encierra, se expande y lo hace como testimonio visible en nuestras relaciones con otros. Por eso el apóstol Pablo no se detiene en describir la paz como un estado individual. Él termina diciendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, esta paz, si es verdadera, se nota, se anda, se refleja. Así que ahora vamos a avanzar al tercer punto, la paz como testimonio. Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La relación de estos versículos 25 y 26 con el fruto del Espíritu es porque la paz que brota del Espíritu Santo no es una virtud pasiva o aislada. Pablo está hablando, si son portadores del Espíritu Santo, vivan por el Espíritu, anden por el Espíritu. Y hace este llamado, no se hagan vanagloriosos, no nos hagamos, dice. La paz que brota del Espíritu no es una virtud pasiva o aislada, sino que se convierte en un testimonio que impacta conflictos en relaciones rotas, infectadas por el orgullo, en una sociedad plagada de pleitos y guerras, en todos los niveles. Y es que el creyente, al vivir por el Espíritu, no solo experimenta paz interior, sino que la encarna y se vuelve un agente de reconciliación. Jesús lo dijo claramente, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El creyente encarna esta virtud como agente de reconciliación. El Señor llama pacificadores a sus hijos. Y ser pacificador es más que evitar pleitos. Es actuar como puentes vivos entre los que están en enemistad, como siendo una herramienta con Dios y estos que están en enemistad, estos que están en guerra con Dios, en la casa, en el trabajo, en tu vecindario. Por supuesto que en la iglesia. El cristiano lleno del Espíritu se convierte en reflejo del carácter reconciliador de Cristo. Qué hermosa y bendita virtud.
y que somos llamados a encarnarla. Thomas Watson escribió: la paz interior es el reflejo del cielo en el alma, pero una paz que no se expresa en amor por el prójimo es sospechosa, porque donde mora el Espíritu, mora también la humildad y la mansedumbre. Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, caminemos también conforme al Espíritu. Y ese andar se va a notar, como dice Watson, en la humildad que busca paz, que busca reconciliación, no división, no conflicto. Y por eso Pablo presenta una condicionante. Él dice: si vivimos por el Espíritu. Si has sido receptor del Espíritu Santo. Pablo no se conforma con decir que el creyente vive por el Espíritu, es decir, que ha sido regenerado, justificado, reconciliado, sino que antepone el sí como condicionante. Y esto por sí solo nos debe de exhortar. Este sí ya debe de ser una exhortación para nosotros. Porque él agrega: andemos por el Espíritu, como una conclusión natural a este sí. Por eso, a manera de invitación, nos llama a andar por el Espíritu, a expresarlo en cada paso, en cada interacción, en cada espacio, en cada oportunidad. Él dice: andemos también conforme al Espíritu. Si has sido regenerado, debes andar, caminar también por el Espíritu. La palabra griega andemos no es la misma que en el versículo 16, sino que esta palabra significa seguir una línea, como quien sigue unos pasos, los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Porque al andar en línea con el Espíritu, siguiendo los pasos de nuestro Señor, el creyente anda de manera contraria a la carne. Y no hay ley contra esto. Y es un andar natural en el Espíritu. Vivir por el Espíritu implica recibir la paz de Dios como una realidad espiritual interna. Y andar por el Espíritu significa reflejar esa paz en la manera como nos relacionamos, hablamos y tratamos a los demás. La primera es vertical y la segunda impacta lo horizontal. Reflejamos esa paz en la manera como nos relacionamos. El apóstol Pablo llama a los Gálatas y a nosotros a vivir por el Espíritu y a andar en el Espíritu. La paz no es solo una doctrina que creemos, que surge de la justificación y la reconciliación con Dios, sino que es una virtud que practicamos en comunidad. Tiene una aplicación esta paz que hemos recibido de nuestro Señor. Hay una aplicación práctica en nuestras vidas. Hemos sido bendecidos e igualmente bendecimos. Así que la paz no es solo un fruto que disfrutamos individualmente, sino que es una marca visible que llevamos. Y cuando andamos por el Espíritu, esa paz nos convierte en faros, en pacificadores, en gente que no solo habla de reconciliación del Evangelio, sino que la encarnamos. Es una paz sobrenatural. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso Pablo da esta condicionante. Sí. Y concuerda con el escritor a los Hebreos cuando dice: seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. La paz vertical es la que tenemos con Dios y es también el fundamento de la paz horizontal. Y la paz que tenemos con el prójimo revela si verdaderamente hemos entendido el Evangelio, si en verdad tienes esa paz vertical con Dios. Si estamos llenos del Espíritu, seremos pacificadores, no contendientes, seremos humildes, no vanagloriosos. No es solamente un fruto ético, sino que es una evidencia del nuevo nacimiento y de la obra soberana de Dios en el corazón regenerado. Thomas Watson escribió: los pacificadores son hijos de Dios porque reflejan, escuchen, la naturaleza de su Padre Celestial, reconciliador. Así que como aplicación final, en el matrimonio, algo práctico. Esposas, practiquen la paz, sean pacificadoras. No critiques a tu esposo, no lo recibas con quejas, no te quejes de que no te alcanza el dinero. Mejor agradécele lo mucho que trabaja, motívalo. Eso motiva el agradecimiento, no las quejas. Las quejas desaniman a cualquiera. Motívalo. No destruya su masculinidad. Y si trabaja mucho y no está en casa, agradece que trabaja y dile con amor y gracia que te gustaría estar más tiempo con él. Pero no lo hagas en tono de queja o crítica. No destruyas su esfuerzo. Invítalo a que te ame. Anímalo. Esposos, reconozcan el esfuerzo y trabajo de sus esposas. Criar a los niños, tener un hogar, convertir el fruto del trabajo de ustedes en algo hermoso y bello para nutrir a la familia. Valórenlo, reconózcanlo, no lo den por sentado, mucho menos lo critiques. Anímala y valórala, ámala, agradécele y no seas el proveedor únicamente, sino también sé el líder espiritual y emocional de tu casa. El cristiano no busca la paz como simple virtud moralista, sino como testimonio del poder del Espíritu en su vida, como testimonio de estar en Cristo. Y así, vivir en paz se convierte en un acto de adoración en el matrimonio. Porque reflejar a Cristo en un mundo que está en enemistad con Dios glorifica al Dios de la paz. Y no olvidemos que esta paz está anclada en la cruz. Recuerden, es la paz que brota de la cruz, la que se va a manifestar en nuestras relaciones. Y esta se vive en el matrimonio, en la familia, en comunidad, en nuestros trabajos, en la iglesia. No es opcional. No basta con saber que existe y que hemos sido justificados y reconciliados. Debemos practicarla y proclamarla. Y ser pacificadores, primeramente con los que están más cerca de nosotros. Es ilógico no ser pacificadores y llamarnos cristianos. Y para terminar, debo volver al centro de todo,
al Evangelio, porque este pasaje no es simplemente una lista de virtudes para imitar, es una descripción de lo que el Espíritu Santo produce en quienes han sido unidos a Cristo. Y esto solo ocurre por el Evangelio. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes son estos que son de Cristo? Son aquellos que han reconocido su pobreza espiritual y que su pecado los separa de Dios. Aquellos que han reconocido que sus pasiones los esclavizan y que su única esperanza está en la cruz de Jesucristo, donde el Hijo de Dios murió para reconciliar a pecadores con el Padre. Este es el Evangelio, que tú y yo merecíamos juicio, la paga por nuestros pecados, el castigo eterno. Pero Jesús vino, vivió en perfecta obediencia y murió en lugar de los culpables, para que por medio de la fe fuéramos justificados, adoptados y llenos del Espíritu que ahora produce fruto en nosotros. Así que si hoy tú no estás en Cristo, no te invito a esforzarte por parecer pacífico. Te invito a venir a Cristo, a arrepentirte, a confiar en su obra, porque solo así tendrás paz con Dios, paz contigo mismo y paz que podrás mostrar al mundo. Así que esto no es una invitación a ninguna religión, es un llamado al arrepentimiento y a la fe, a rendirte a Cristo como tu único Salvador y a vivir por el Espíritu. ¿Quieres paz verdadera? Ven a Cristo hoy, arrepiéntete, abraza su cruz, recibe el Espíritu y el fruto no tardará en mostrarse. Como dice Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que tú eres el soberano, el todopoderoso, y que tu naturaleza es la de un reconciliador. Y Padre, venimos a ti clamando por esta paz, Señor. Venimos en arrepentimiento y fe. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu inunde nuestras vidas, Señor. Que transforme nuestras familias, que impregne nuestra iglesia, Padre Santo, nuestros trabajos, cada espacio donde nos has llamado a ser luz y pacificadores, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú obres en nosotros, Señor, y hagas esta obra de paz en todos y que nos hagas pacificadores para tu reino. Padre Santo, bendice a tu pueblo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.